Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestro país, para las jóvenes, para los niños, que es el problema del embarazo en adolescentes. Y para platicar sobre este tema nos acompaña la doctora Norma Patricia Soriano, que es médico especialista en medicina para la mujer y es un miembro activo de DKT. Ya nos va a platicar qué es DKT. También nos acompaña Verónica Pérez Rodríguez, que ha sido una mujer que ha vivido precisamente esa experiencia de un embarazo muy temprano. Y también nos acompaña el maestro Carlos Beltichanes, un especialista, demógrafo, muy reconocido de nuestra universidad, del Instituto de Investigaciones Sociales. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Fernando. Bueno, sin duda es un tema y lo vemos porque salen las noticias, lo sabemos hoy porque hay publicidad sobre esto, ¿no? Hay toda una campaña ahora muy peculiar, ¿no? De que una muchacha que era muy famosa por ser muy buen estudiante y terminó embarazándose, cosas por el estilo, ¿no? Invitando a los jóvenes a que si van a tener sexo que se protejan, ¿no? Que eviten los embarazos, etcétera, etcétera. Es un tema, ¿no? Carlos, ¿nos podrías decir más o menos cómo se estima este problema? ¿Qué proporción hay de...? Sí, desde luego, Fernando. Bueno, debo decirte que el problema del embarazo adolescente está muy estudiado y está muy estudiado por nosotros en la Universidad Nacional, tanto que desde la Universidad Nacional han surgido iniciativas para enfrentarlo. Es decir, casi podría decirte todo lo que podemos saber sobre el embarazo adolescente, casi nos da una imagen completa del fenómeno. Y solo para dar una perspectiva al público que nos ve en este momento, debo decirte que alrededor del 18% del total de nacimientos que se producen en este país es de madres adolescentes. Y el total de nacimientos supera más de 2 millones, es decir, alrededor de 2.300, 2.400. Entonces, el público puede hacer una estimación y se dará cuenta que un número que 400,000 nacimientos, bebés. Pero además hay un componente especialmente importante, Fernando, ahí, que de este total hay un porcentaje también significativo de nacimientos que proceden no solo de adolescentes, sino de niñas menores de 15 años. Y esto es un problema que debe ser atendido de manera inmediata desde mi punto de vista. Gravísimo. Norma, ¿y qué sabemos de esto con respecto a la dinámica que lleva a las jovencitas? Un embarazo adolescente. Sí. Bueno, como dice el doctor, es una serie de fenómenos que existen en la sociedad que comienzan por la cultura en donde la mujer tiene lo decíamos la vez pasada, que un rol en el hogar, y a las niñas se les, en cuanto comienzan una vida sexual, se les obliga prácticamente a que si se van a embarazar sean responsables de un niño, es un niño teniendo niños. Este fenómeno ha existido, siempre ha existido desde tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Porque a la fecha las madres ya son mayores, ya tienen los embarazos deseados a mucha más edad, y en tiempos anteriores pues las madres se podían casar a los 18 años, ya prácticamente hace unos 40 años todas estaban casadas y con hijos aparentemente deseados, porque no había otro rol en la sociedad más que llegar a ser una buena esposa, una excelente madre y tener ese estatus en la sociedad por ese medio. Ahora, con todo lo que pasa políticamente y la cuestión de evolución de todos los países, se necesita que la mujer tenga una apariencia en toda el área, y yo creo que todas podemos dar mucho a la sociedad, al país, este país que tanto nos necesita, y que debiéramos comenzar a rescatar ese porcentaje que anuncia el doctor de un 18%. En muchas ocasiones se puede quedar abajo porque hay niñas que se embarazan y que los mismos padres encubren el embarazo, y hay adolescentes que se embarazan y que se suspende el embarazo. Entonces ellas no llegan a estar cuantificados porque no son niños que nacen, son niños que están interrumpidos. Los embarazos son mucho mayores y por lo tanto es un gran problema en el que tenemos que seguir actuando. Y no solamente en el área social, también en el área jurídica, porque se presentan las niñas de 12 años en los hospitales y el padre dice que no sabe quién es el
El padre de la niña embarazada dice que no sabe quién es el progenitor del niño que lleva su hija, y resulta que es su vecino, es su compadre, es su hermano, y todas esas cosas que se encubren y siguen. El abuso sexual y la seducción a un niño, no solamente abuso. Hay niñas que están a los 12 años pensando que están enamoradas, y resulta que no, que un adulto las estuvo seduciendo, y al seducirlas pues llegan al final del embarazo. En ocasiones los padres ni siquiera se dan cuenta, las niñas están malnutridas y fajaditas, y llegan al consultorio con un embarazo de 6 meses. ¿Qué se puede hacer en ese niño? Intentar que la niña no tenga complicaciones en la salud, y que el niño nazca lo más posible sano también, porque ella tiene un bajo peso al nacer, y ese niño que se va a desarrollar sin una madre, va a ser una compañía nada más. Bueno, eso lo vamos a regresar a platicar sobre eso, porque efectivamente aquí como que hay varios asuntos. Por un lado, hay el abuso, ¿no? Ya sea abiertamente violación o ya sea la seducción de un mayor sobre una menor. Pero también hay los jóvenes o las jóvenes que de alguna manera voluntariamente, pues no sé si desean tener un bebé, pero de alguna manera terminan embarazadas de manera voluntaria. Desean amor, desean sexo, desean pasión, y como consecuencia, al no estar informadas por la pequeña e inmadurez emocional que tienen, pues se embarazan. Bueno, y que nos platique Verónica de sus experiencias. Ella fue madre a los 16 años, tuvo una niña. ¿Y cómo fue toda esa experiencia? Mi experiencia, pues la verdad fue mala, porque pues obviamente quedé embarazada a los 15 años y pues no quería que mi familia se enterara, ¿no? Entonces, pues pues más que nada era miedo a lo que mis papás me dijeran, al rechazo. Y sí experimenté el rechazo tal vez familiar, de la sociedad, y pues mis papás se enteraron hasta un mes antes de que yo me aliviara. ¿Y el padre de la niña se desentendió? No, sí se entendió, pero pues obviamente pues los dos estábamos muy chicos, muy inmaduros, no sabíamos pues a qué nos enfrentábamos, y pues la verdad es mucha responsabilidad. ¿Y en algún momento deseó tener ese bebé o fue un accidente de la vida, de la pasión entre ustedes? Pues fue ahora sí que, pues sí, pues ahora sí que no fue algo planeado, ¿no? O sea, fue más, yo creo que el del sentir tal vez el placer, y pues quedé embarazada. Y pues al principio así como que pues no quería tal vez tener a la niña, y pues pasó el tiempo y pues ya fue que... ¿Y conocía de alguna manera, digamos, el manejo de la vida sexual? ¿Tuvo educación? No, ¿Alguien nunca. le habló? ¿Su madre? No, nunca. ¿En la escuela? Pues en la escuela, pues obviamente lo básico, ¿no? ¿Y cómo protegerse y esas cosas? No, pues la verdad no. Usar ahora el sí condón, que esas cosas, ¿no? No, nada de eso. Ahora sí que uno no, pues no tiene la suficiente información, y aparte se nos hace fácil experimentar esas cosas así, ahora sí que donde caiga, ahora sí que tener relaciones, y pues... ¿Y eso cuánto fue? ¿Hace cuánto tiempo? Mi niña tiene 16 años. 16 años ya. ¿Y ha sido una experiencia en la que para educarla, usted la educó? Usted... Sí, yo me hice cargo de ella, obviamente, pues sí, ahora sí que toda la responsabilidad, pues, ahora sí que fue mía, ahora sí que ya dejé de estudiar, pues me dediqué a cuidar a mi niña, y pues obviamente pues ya, pues ahora sí que tal vez lo que tenía que vivir en ese momento, pues prácticamente lo dejé de hacer por dedicarme a ella. Bueno, ahorita regresamos y nos cuenta más de esa experiencia, que es muy importante, aleccionadora, ¿no? Sí. Y Carlos, bueno, hablabas de que hay varias cosas que se han estudiado sobre este tema, ¿no? Sí, yo te diría, desde el punto de vista académico, hemos estudiado suficiente el fenómeno del embarazo adolescente. Lo que falta es implementar políticas que enfrenten el problema. Resulta, yo diría, hasta un ejercicio ya gratuito en este momento, seguir estudiando los factores determinantes del embarazo adolescente, porque los conocemos. ¿Y como cuáles son los Quisiera mencionar, elementos? Bueno, uno de ellos tiene que ver con una estructura ideológica en esta sociedad que le asigna el papel de madre a las mujeres. Y ahí está centrado. Y voy a los datos duros.
En todos los países un cambio fundamental ha sido la modificación del estatus social de las mujeres. Ese para mí es el cambio social más importante en la historia de la humanidad reciente. Pero lo que no ha cambiado en México es el porcentaje de mujeres que deciden no tener hijos. En Europa hay países en donde el 30 o incluso más del 30% de las mujeres deciden no tener hijos. Y en México parece que pase lo que pase, el porcentaje no supera el 10%. Es decir, 9 de cada 10 mujeres desean ser madres. Y yo te diría, más de 9 de cada 10 mujeres, porque ahí tenemos un porcentaje de mujeres que por razones fisiológicas no pueden tener hijos. No sabemos que no lo hayan querido, no lo hayan deseado. Entonces, lo que ha sucedido es que ha caído la fecundidad, es decir, pero las mujeres de tener 6 o más hijos, pues ahora tienen 2 hijos. Pero quien tiene solamente 1, pues pasa a formar parte de ese contingente de mujeres que son madres, y esto no se ha modificado porque estamos viviendo una sociedad que santifica la maternidad. Incluso diría, es muy aleccionador lo que escuchamos ahora. La maternidad no es un accidente. Se puede decir que es un accidente, pero no. Las personas desean, en este caso las mujeres, embarazarse, o los hombres embarazar a una mujer, porque así reafirman su existencia en una sociedad que no les da otras oportunidades. Eso es lo que tenemos que cambiar. Los dos son temas muy interesantes, lo que acabas de decir. Por un lado, lo de las mujeres como un sentido de vida, Sí. y por el otro lado, de los hombres, de querer tener un hijo con toda mujer con la que a eso los hay, ¿no? Que Claro. yo no sé si eso es una patología, pero los hay, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Volvemos. Bueno, Norma, y este asunto es realmente muy interesante, ¿no? El tema me parece fundamental. Estos elementos que están en juego en el caso de las mujeres. La idea de ser madres, la idea de que ese es su destino. Eso es un tema que también seguramente en la práctica médica, ¿no? Uno lo encuentra. Las mujeres al final de cuentas, incluso a lo mejor si se embarazan, ¿no? A pesar de que a veces, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las violaciones y todas cosas, existe la opción del aborto. Ellas se niegan en muchos casos, ¿no? Además de la presión que viven de los padres y los más, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia en ese sentido? Bueno, yo he tenido pacientes que van y van adolescentes, son niñas de 14, 15 años que llegan al consultorio con su mamá incluso a decir que desean casarse. La mamá las lleva para saber qué es lo que van a hacer, que si están en óptimas condiciones para que se case, porque la mamá ya no puede convencerlas de que no se casen y que ellas van con la firme idea de que nosotros les vamos a decir estás bien en toda tu cuestión física para que seas madre, pero son niñas que no están preparadas, son niñas que van a tener niños. Entonces ahí nos enfrentamos a un gran, a nosotros mismos, a la sociedad, porque queremos convencer a los padres de que deben de a esos niños entretenerlos en otra cosa que no sea con la idea de simplemente vivir para ser madres, porque el mayor problema, pues las niñas son las que se embarazan, y a los niños que no es necesario que embaracen a una niña, porque además son tan pequeños que no van a poder tener una paternidad adecuada. Esos niños van a ser hijos de los abuelos y van a vivir o los van a mantener los abuelos, porque con No unos son capaces de adolescentes mantenerlo. no se mantienen ni ellos mismos. ¿No? Y supongo que algo parecido pasó con Verónica, o sea, ¿quién mantuvo a la niña? Pues en este caso, pues ahora sí que mi esposo trabajaba, pero pues obviamente pues, no ganaba lo suficiente y pues al final la misma familia. Pero entonces sí se hizo cargo de la niña. Sí, se hizo O cargo. sea, sí asumió responsabilidad. Sí. Se casaron y... Sí, nos casamos tiempo después, tuvimos ahora sí que otras niñas. Ajá. Y pues sí, ahora sí que sí. Bueno, pero eso yo supongo que no es muy común, el que el joven que embaraza se haga cargo de los bebés, ¿no? Sí, ¿Qué no sería todos lo más corremos común? Con la misma suerte. Lo más común es que no se hacen cargo, ¿no? No se hacen cargo. O sea, la Y ellos mera... fueron unos niños que, bueno, por sí mismos
probablemente no decidieron nos vamos a casar, sino que se casaron ante la presión de los padres y más de la presión de las niñas normalmente. Sí, de la Dicen, sociedad, tienes sí. que hacerte cargo de esos niños que estás procreando con aquella niña. Entonces los obligan prácticamente a casarse, a que trabajen y a que inicien una vida como adultos, ensayando una paternidad responsable, porque pues no lo pueden ser, no tienen ni siquiera. Y los padres pues los presionan, ¿no? Porque aquí en este caso, no, yo no quiero incomodarla, pero los padres podrían haber detenido más embarazos para que ellos mismos pudieran seguir estudiando y no tener más niños, pero lo vieron ya como algo normal porque la sociedad dicta que si están casados pueden tener los hijos que quieran, no los que puedan mantener ni educar, sino los que quieran tener. Pero, por ejemplo, digamos, en las jóvenes que se embarazan, ¿hay algún dato de si terminan casándose con la pareja con la que se embarazaron o al contrario, son madres solteras? Tenemos muchos datos, Fernando, al respecto. Primero, pero antes de mencionarlos puntualmente, quisiera mencionar algo que es muy importante. Lo que hemos observado es que hay una transmisión generacional de los comportamientos y nos preocupa el embarazo adolescente porque está íntimamente ligado a la transmisión generacional de la pobreza. Entonces, madres que tuvieron a su primer embarazo en la adolescencia tienen una enorme probabilidad de tener hijas que van a iniciar también su vida reproductiva en la adolescencia, porque se asume un comportamiento completamente normal, aceptado socialmente e incluso que tiene que ver con lo que se menciona. Es decir, un porcentaje importante de las madres adolescentes son bienvenidas en el hogar paterno. La mayor proporción de madres adolescentes son, repito, bienvenidas en el hogar paterno porque es una bendición para la familia. Pueden tener todos los problemas económicos que se puede uno imaginar, pero es una bendición. Un niño es una bendición. Claro. Y eso hace pues que sea muy cómodo para el hombre, adulto o joven, no asumir la responsabilidad porque sabe que los padres de la muchacha van a asumir esa responsabilidad. Entonces sí sabemos que el mayor porcentaje de madres adolescentes no se unen. Es decir, permanecen cierto tiempo solteras, después se pueden unir, desde luego. Sí, con otra persona. O con la misma persona, pero después de mucho tiempo en algunos casos. Pero quien asume la responsabilidad son los padres. Y esto hay que decirlo enfáticamente, porque eso es precisamente lo que crea presiones, no solamente económicas, sino violencia al interior de las familias, en fin, problemas que tienen que ser atendidos porque vienen a proyectar precisamente una situación de conflicto a partir del nacimiento de ese embarazo de la madre adolescente. Entonces, sí es algo que debe preocuparnos, ¿no? Claro. Y hablando de la parte, digamos, médica o fisiológica, digamos, al final de cuentas, una niña, puberta, digamos, no sé, ¿no? De 15 años, ¿no tiene también todavía procesos de maduración de sus órganos sexuales? La madurez sexual tiene algunos rangos de edad, pero a los 15 años la mayoría de las chicas, aunque son físicamente con un cuerpo de una mujer inmadura, porque todavía es una mujer inmadura, están emocionalmente, psicológicamente y orgánicamente con una madurez incompleta. Entonces nos podemos encontrar con que hay desproporción cefalopélvica, que puede no ser un parto vaginal, que tiene que ser interrumpido por cesárea. Nos enfrentamos a los embarazos con niños con desnutrición in útero porque comen menos, se fajan más. Puede ser una niña que esté haciendo todo lo posible porque los padres no se den cuenta. Entonces son niñas que sufren caídas a propósito. Sufren caídas de las escaleras, van a montar bicicletas, motocicletas, caballos, como para hacen perder juegos el bebé extremos para que se ocurra una pérdida. Y en la mayoría de las ocasiones, si todo va bien, pues no hay pérdidas. Pero ese cuerpo, ese pequeño cuerpo que todavía le falta calcificación a sus huesos, los niveles hormonales elevados, hacen que las mamas crezcan demasiado. Ocurre después que cuando ya dejan la lactancia tienen una flacidez, los tejidos laxos, el abdomen laxo. Hay muchas alteraciones que ocurren tal vez en las mujeres maduras, pero en menor proporción porque es un cuerpo que está adaptado ya a ese tipo de cambios. Y las niñas no, las niñas las vemos en
A los 15 años, unas niñas con un busto pequeño, unas caderas pequeñas, y a los 15 años, con 6 meses, repentinamente dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Por qué está tan frondosa? Porque inició una vida sexual activa. Algunas pues ya se están cuidando con niveles hormonales, pero las que no, ya las vemos embarazadas, y que se nota muy pronto una niña embarazada porque las mamas crecen, como tienen muchas náuseas, la cintura se vuelve pequeña, las caderas amplias y se ven atractivas. Y las hormonas les fluyen por doquier, ¿no? Entonces son niñas que cuando están ellas embarazadas se sienten atractivas, porque en realidad para el sexo opuesto son mucho más atractivas, y piensa entonces la pareja que están haciendo lo correcto en seguir teniendo sexo, en que se casen y en que sigan, pero son niñas, como dice el doctor, hay niñas de 12 años que no podemos decir, los padres llegan enojados, decir, ¿por qué el padre está enojado? Si el padre es el responsable de una niña de 12 años, ¿en dónde estaba el padre cuando esa niña se embarazó, que no sabemos de quién? Tal vez de un niño de 14, pero en muchas otras ocasiones de otras más personas, y que se casan y se adopta con la familia de los padres y se sigue el patrón, como dice. Eso no cambia, eso es un dato que ya tenemos constante, no se cambia el patrón. Tenemos que cambiar el patrón diciéndole a los adultos que no es normal que sus niñas se vistan tan provocativamente, que vayan a fiestas y que el padre les diga, es tu responsabilidad, confío en ti y haz lo que pienses que es lo adecuado, porque es algo que no va a ocurrir, no son responsables. Ahora, hay una cuestión que se habla mucho también, que lo vemos incluso en la universidad, y es sin duda que la actividad sexual de jóvenes hombres y mujeres ocurre más tempranamente, la actividad sexual, más allá de si están pensando en embarazarse, ¿no? Y también es algo que está ocurriendo, eso lo vemos aquí en los datos que tenemos de nuestros jóvenes en la universidad. Empieza a haber un uso, y yo creo que un abuso, por ejemplo, de la píldora del día siguiente. Cosa que indica que no quieren embarazarse, pero sí que tienen una vida sexual activa, ¿no? Y eso también debe ser un factor en todo esto, ¿no? Sí, que ahora pues se buscan precisamente esos medios para evitar los embarazos, pero las mentes están todavía inmaduras. En las escuelas primarias y secundarias solamente se les dan a conocer que existen tantos métodos de planificación, pero ni siquiera les dicen qué es el tener el sexo, no es solamente tener un coito, no, eso no es, ¿no? La educación sexual está muy reprimida en muchas culturas, también en la de nosotros, no se toca el tema. A veces llegan las madres diciendo, ¿qué le digo a mi niño cuando se toca? Pues háblele correctamente, que sus genitales se llaman como se deben de llamar, no le tiene por qué cambiar el nombre. Pero es que mi hijo pregunta por qué yo tengo este abdomen, yo no sé qué decirle, pues dígale lo correcto, es porque está embarazada. Ya se nos está acabando el tiempo, pero una cuestión así rápida. Lamentablemente no nos va a dar tiempo, pero políticas que de alguna manera hayan sido eficaces, ¿hay alguna medición de que algo está ayudando, que Sí, sin duda. la publicidad que se está haciendo vale, No, la educación en la escuela? Lamentablemente, Fernando, se asume que el problema del embarazo adolescente es un problema médico por una parte y que va a ser atendido con campañas publicitarias. Y eso no puede ser así. Es decir, yo he insistido en que una campaña que pretenda incidir sobre el embarazo adolescente debe ser una campaña que esté ubicada, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social, no en la Secretaría de Salud, porque no es un problema médico. Es decir, tenemos que transformar el proyecto de vida de jóvenes, mujeres y hombres, para hacer que la maternidad no sea el destino de todas las mujeres en este país, Claro. que hay algo más que eso. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y sin duda yo me quedo con una cuestión fundamental. Sin duda las mujeres tienen que internalizar y darse cuenta de que la vida les ofrece muchas oportunidades, que tienen que construir un proyecto de vida y que el proyecto de vida, quizá el de ser madres, es solo una parte de esto, ¿no? Y hay que combatir, y sobre todo en las jóvenes, ¿no? Que se den cuenta que lo importante es que construyan un proyecto de vida. Muchas gracias.